Buenas noches a las panelistas que nos acompañan esta noche. Siguen este evento. Soy Ivonne Nogales Taborga, trabajadora social y docente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, moderadora de este espacio virtual que nos convoca a compartir el panel con 5 profesionales, colegas docentes en carreras de trabajo social en diferentes universidades del país, así como trabajadoras sociales ligadas directa e indirectamente al campo de la salud en los correspondientes departamentos en los que se encuentran. Trabajo social, problemas y alternativas en situaciones de pandemia, visiones desde la academia y la práctica profesional es el tema de este panel organizado por la Asociación Boliviana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, ABEIT, al cual represento ante el organismo homólogo a nivel latinoamericano, ALAIT, Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, creada el 2006 en Santiago de Chile, que congrega a docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes de grado y posgrado, cuyo propósito es articular estrategias en el campo de la formación profesional, de la producción del conocimiento en trabajo social y del fortalecimiento de las luchas sociales en América Latina. El propósito del panel es abordar problemas y posibilidades de intervención de trabajo social en contextos de pandemia, que coyunturalmente hoy en día es el COVID-19, pero que a futuro se visualiza que vendrán otras más. Entonces, proyectivamente, interesa pensar en las funciones de los y las trabajadoras sociales en contextos de pandemia, junto a otros profesionales. Bajo la premisa de que una pandemia es un proceso en el que, según Restrepo, epidemiólogo colombiano, se pueden identificar distintas fases de desarrollo. La primera, de preparación, en la que se evidencia la existencia de casos de coronavirus en el mundo, ante lo cual los organismos e instituciones de salud se preparan para hacer frente a la situación infecciosa y de emergencia. La segunda fase de contención, en la que se busca cortar cualquier cadena de transmisión. Para ello, las medidas de bioseguridad, aislamiento, distanciamiento, incluso al interior de cada familia, instala la alerta en distintos escenarios, tratando de impedir nuevos casos. La tercera fase de mitigación se concentra en atender a las personas ya infectadas por el virus, siendo la cuarentena una de las medidas en casos leves y las redes hospitalarias las que se hacen cargo del tratamiento de quienes ya padecen la enfermedad. Como es de conocimiento de todos y todas, este encuentro tenía que realizarse el viernes pasado, pero por fallas del internet tuvimos que suspender la transmisión en vivo y ahora pasamos en diferido como una primera parte y mañana, martes, continuaremos con una segunda, consistente en un coloquio entre todas en torno a algunos puntos que consideramos necesario discutir y o profundizar. A continuación, presento los temas y las panelistas según el orden de intervención. El primer tema, lecciones que va dejando la pandemia COVID-19 y las medidas de aislamiento social, a cargo de Nora Castro, docente en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz e investigadora principalmente en temas de familia e historia de la profesión. El tema 2, intervención profesional durante la pandemia, desde el Servicio de Trabajo Social del Hospital Roberto Galindo de la ciudad de Cobija, estará a cargo de Francis Ojopi, docente de la Universidad Amazónica de Pando y trabajadora social en el mencionado Hospital Roberto Galindo. El tercer tema, el trabajo social durante la pandemia, experiencias en la ciudad de Potosí, a cargo de Yolanda Muñoz, docente en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, quien a la vez realiza consultorías en diferentes áreas, particularmente en desarrollo rural. Cuarto tema,
retos para el trabajo social generados por la pandemia del COVID-19, a cargo de Elba Crespo, consultora independiente en planificación estratégica y evaluación de proyectos y ex docente de la Universidad Central de Cochabamba. Por último, el quinto tema, intervención profesional de trabajo social durante la pandemia COVID-19 en el Hospital Universitario Japonés de la ciudad Santa Cruz, a cargo de Nora Terceros, docente de la Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno de Santa Cruz y trabajadora social en el mismo hospital japonés. Para terminar, quiero comunicar que la colega Hortensia Benavides, sexta panelista, a último momento recibió la noticia del deceso de un familiar. Pide que se la disculpe por su ausencia, a quien agradecemos la disposición de compartir su experiencia, aunque lamentablemente no pudo presentarla. Listo, Norita, ya. Adelante, bueno. Entonces. Agradecida Yolita, Elba, Francis y mi tocaya Nora, queridas colegas de las universidades hermanas con quienes en esta ocasión comparto, valorando altamente la iniciativa que ha tenido Ivonne como nuestra representante ante Alayet por esta oportunidad de encuentro y discusión. Quiero comenzar señalando que evidentemente la actual pandemia ha ocasionado una gran crisis a nivel global y sus repercusiones resultaron inimaginables. Empero, yo no estoy tan de acuerdo en señalarla como algo tan extraordinario, y es que a lo largo de la historia de la humanidad, las pandemias han sido recurrentes, por supuesto no en la escala de nuestra corta vida que aún no llega a los 100 años. Yo recuerdo que en una última clase de teoría e historia, justo en vísperas de la declaración de la cuarentena, si no me equivoco el 11 de marzo, estaba repasando con mis estudiantes lo acontecido durante la llamada peste negra del siglo XV, esa pandemia que corrió de oriente a occidente por todo el mundo, matando a más de 30 millones de personas. Entonces analizábamos que estos fenómenos estaban registrados históricamente desde el primer siglo de nuestra era y que sin necesidad de ingresar a hacer cálculos ni predicciones de tipo conspirativo, era evidente que casi no ha transcurrido siglo alguno sin la presencia de un fenómeno de este tipo. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué en el común de la gente no está presente este conocimiento? Y por otra parte, ¿qué realmente ha cambiado en la situación presente? Por mi parte, yo creo que sucede algo parecido al caso de los desastres naturales en la ciudad de La Paz, que incluso están registrados en Aymara en la denominación de algunos barrios. Conocimiento que por falta de difusión y educación, la gente siempre piensa que aquello no va a volver a suceder. Y por cierto, también por el factor de la pobreza para dotarse de un techo y a la par la angustia cada vez más creciente de ganancias sobre la mercancía de la vivienda. Pasando a lo que es nuevo, hace siglos podíamos afirmar que las pandemias se debían a fenómenos estrictamente naturales o inexplicables por la ciencia, que hoy en día, por lo menos, si no evitar, pueden preverse y con ello dotarnos de las condiciones para enfrentarlos cuando aquellos se produzcan. Pero sucede que no estamos en una sociedad igualitaria. El capitalismo, al mismo tiempo de haber conseguido un gran desarrollo tecnológico, nos ha sumido en situaciones tales de desigualdad que rayan en la más oprobiosa barbarie. De ahí que este minúsculo virus nos ha llevado a situaciones y condiciones que aparentemente pueden ser iguales para todos, cuando se determina un encierro obligatorio como la cuarentena. Pero en cuanto vamos profundizando, empiezan a aparecer las diferencias. En las mismas condiciones en las que estamos encerrados, semiencerrados o tratando de escapar ese encierro, así como otras diferencias por demás evidentes, ya que no es igual, por ejemplo, para familias y personas que subsisten con ingresos inciertos y otras que cuentan con un ingreso regular. Tampoco es igual para un joven universitario dependiente de sus padres que para un joven albañil o para una madre sola, para los niños o adolescentes lustracalzados, los artistas ambulantes y una cantidad de ocupaciones que podría seguir señalando, pero me ocuparía gran parte de esta exposición.
Por tanto, no podemos hablar de iguales situaciones en las que se encuentran unos u otros grupos sociales, dado que el estudio de la pandemia no puede hacerse solo a partir de cifras estadísticas, sino desde la medicina social, que nos llega a visibilizar diferentes tipos de reproducción social, de cómo está viviendo la gente, cómo está desarrollando su actividad laboral, su vida cotidiana, cómo se está enfermando e incluso cómo se está muriendo. Por lo restringido del tiempo que se me ha dado en este panel, me voy a centrar en un fenómeno por demás interesante y que considero de suma importancia para nuestro trabajo profesional. Me refiero al comportamiento cotidiano de las personas en relación a las recomendaciones de la cuarentena y distanciamiento social, en este caso en las ciudades de La Paz y El Alto, y lo hago sobre algunas observaciones, noticias y en el plano de la explicación de planteamientos que más bien tienen carácter hipotético. Pues bien, yo parto de la importancia o centralidad del trabajo. Y al respecto, para nadie es desconocido que en el país el llamado trabajo informal o por cuenta propia actualmente alcanza alrededor del 80% de la población económicamente activa. Esta proporción, que por cierto empezó a crecer desmesuradamente durante la década de los 80 por las medidas de flexibilización y precarización laboral, y que con el recambio de la supuesta orientación política del gobierno derrotado en octubre pasado, no significó mayor preocupación, pues también todos sabemos que más bien se incrementó de manera cada vez más visible y que el ingresar a un empleo formal solo era posible si se era parte del entorno político y clientelar del MAS y de los clanes familiares que siempre se las ingenian para acomodarse, gobierne quien gobierne. Eso no es una novedad. En estas condiciones, yo afirmo que el trabajo por cuenta propia en el caso de nuestro país es al mismo tiempo una especie de bendición y maldición, porque en verdad la gente se moviliza por muchas cosas, pero no alrededor de la exigencia de trabajo con aseguramiento social. Y cuando vemos problemas laborales, muchos de ellos casi se dan con sello gremial, pues las peleas son entre pobres, sean estos comerciantes, sean mineros, transportistas, etc. Lo que no anula el hecho de que las más de las veces quienes obtienen los réditos de aquello, pero no las pérdidas, por supuesto, son los dirigentes de las organizaciones vinculadas clientelarmente con el partido del gobierno que esté vigente. De ahí que no podemos dejar de lado esta realidad para comprender el comportamiento de la población, cuya indisciplina, lo coloco entre comillas, con frecuencia aparece explicada con dos argumentos totalmente excluyentes. Por una parte, se dice que son los ignorantes, los que no entienden la magnitud del problema ni el riesgo al que se someten y someten a los demás. Y en un otro extremo, los que se creen los contestatarios al sistema actual del gobierno, que aunque saben el riesgo, ya sea por razones económicas, dicen, si no salen, no comen, o políticas, señalan, tiene que haber elecciones, entonces acuden a argumentaciones a veces de las más irracionales, como las que hemos escuchado, de que la enfermedad no existe, de que esta ha sido sembrada o inoculada por intereses de los más inocultables, etcétera. Pero yo quiero explorar más a fondo y referirme a que la disciplina no es algo que se adquiere de un día para el otro, sino que es el producto de trabajo laborioso, persistente, educativo e incluso ideológico que fundamentalmente los estados van instalando a través de sus dispositivos educativos y del trabajo formal, en un proceso de normalización por el que los sujetos, sean trabajadores, estudiantes, amas de casa, etcétera, durante décadas e incluso siglos en el caso de los países con desarrollo industrial de más larga data, y también casi obviando si se trata de regímenes democráticos o autoritarios, el resultado es el mismo. Población que cumple las normas, respeta la institucionalidad, en otras palabras, que cumplen con el contrato social de la modernidad. Por cierto, lo anterior ha llegado a extremos tales que en sociedades con mayor estandarización de los comportamientos, no solo públicos como el trabajo,
sino incluso en la vida cotidiana por los dispositivos señalados, han empezado a emerger ya en la década de los años 60 del siglo pasado comportamientos de rebelión ante la uniformización o el llamado disciplinamiento social. No pocas veces encargado también a muchos profesionales y entre ellos a los trabajadores sociales en su labor de normalización social. En el caso de nuestro país, en Bolivia, desde mi punto de vista, no ha sucedido aquello, porque la burguesía, dadas sus limitaciones congénitas, nunca tuvo la seria intención ni introdujo medidas estructurales para lograr esos propósitos. Una burguesía más comercial, grupos oligárquicos ávidos de vivir a costa del Estado, cuando estuvieron bajo la figura liberal, que fue a principios del siglo XX, quisieron modernizar el país, pero nunca se plantearon liberar a los siervos, o sea, a los indios. El MNR, a su turno, a mediados del mismo siglo, o sea, del siglo XX, introdujo reformas, pero nunca los medios para hacerlas efectivas, como la industrialización, por ejemplo. Y el MAS de principios del siglo XXI, con una constitución política de última generación, la manejó más como un objeto de exportación que de real y efectiva aplicación. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos hoy? Una sociedad boliviana desordenada, donde la educación en general es una farsa y el trabajo otra. De ahí que más bien habría que valorar la entereza de la población para ganarse la vida con su propio esfuerzo. En otras palabras, yo veo cotidianamente que la población boliviana en general, en su mayoría, no espera la olla común, no anda pidiendo limosna, sino que mayoritariamente sale a conseguir su sustento y con ello no estoy diciendo que esto sea bueno, porque en verdad genera anarquía y hasta anomia. Problemas sociales de los más diversos, incluido la violencia que a veces no se explica cómo seguimos funcionando como sociedad. Al mismo tiempo, también la pandemia ha hecho patente, exceptuando aquellos brotes de resistencia más política que ciudadana, una población dispuesta al cambio. Por ejemplo, en el sencillo acto de usar un barbijo o mascarilla, tan resistido en otro caso, en amplios sectores en Estados Unidos, que se considera como una medida contra su libertad, e incluso algunos dicen es una medida comunista, venida de la China, etcétera. Y esto señalo porque cuando salimos o observamos en la calle, en general se está utilizando este barbijo. Y en verdad hay problemas en el distanciamiento social, tanto por la mala organización de las disposiciones que emanan desde los gobiernos nacionales y municipales, pero también de costumbres que devienen del miedo al desabastecimiento, de los rumores, de las noticias no informadas, de la orientación sensacionalista de los medios de comunicación, la contaminación de las redes sociales, etc. En situación de pandemia, que más tarde o más temprano va a ocurrir, es de prever que la situación laboral se va a complicar más y que si los futuros gobiernos, hoy en día a través de sus partidos muy entusiasmados con la carrera electoral, ya cuando les toque ser gobierno, si no responden a este problema estructural laboral con algún impacto, los problemas sociales se van a agudizar, porque es evidente que gran parte de ellos requieren de educación, pero los cambios de mentalidades, así como las medidas solo superestructurales, y lo sabemos bien porque estamos inundados de leyes, no resuelven situaciones que reclaman cambios o al menos reformas de tipo estructural, como por ejemplo el cambio de la matriz productiva en el país y medidas de protección social para la población, medidas de mayor impacto y no solamente de carácter asistencial inmediato. En este contexto, ya ingresando al plano de nuestra profesión, casi resulta obvio hablar de la importancia del trabajo en las problemáticas de la salud y la educación. Y si bien en salud hay una larga tradición de trabajo social, esta no siempre se la ha revalorizado, sino por el contrario, por una mala comprensión de lo que supuso el proceso de la reconceptualización o su reducción solamente al plano asistencial, y a veces yo diría ni siquiera eso, se la ha subestimado.
Y esto contrasta pues con que en otras profesiones más bien, y en ese caso me referiría en particular a la enfermería, pero hay otras, pero en el caso de la enfermería quizás es más patente porque en su intento de hacer a un lado su rol de cuidado, ha tratado y aún tratan de hacer intrusión dentro del campo de trabajo social. Esto, por ejemplo, están denunciando ahora mismo las colegas del Perú. Y en el caso de la educación formal, al menos para La Paz, exceptuando la valoración socioeconómica que realizaban las colegas hace décadas en el periodo que existían las becas obligatorias en colegios privados y algunas universidades, y además la existencia de algunos establecimientos que empleaban trabajadoras sociales, esto paulatinamente desapareció, contrastando con lo que sucede en el mundo, donde el trabajo social escolar es parte de las políticas públicas, como lo es el magisterio y la salud. Y en nuestro país no ha habido intento de parte del Estado por dicha incorporación de las colegas, aunque en verdad también podríamos decir que poco ha habido de nuestra parte para lograr nuestra incorporación. De ahí que no nos conocen en las escuelas y colegios, cuando el perfil de investigadoras, de asistencia, de gestión y otras repercutiría en ámbitos incluso de detección y atención de la violencia familiar, que también en nuestro país tiene características de epidemia y como tal ya constituye un problema social y de salud pública que habría que trabajarlo con esas características. En realidad lo que estoy planteando es que no solo por factores como el neoliberalismo, con sus políticas de flexibilización y precariedad laboral, o el populismo con su desprecio a todo lo profesional, hayan sido los únicos factores que han incidido para una tendencia a la desprofesionalización en el trabajo social, sino que a la par también hay mucha responsabilidad sobre la academia, ya que en mi larga vida profesional he visto de manera recurrente crisis de identidad que no acaban de resolverse, sino que lamentablemente se agudizan. Así, por ejemplo, a momentos había quienes, con un desprecio absoluto a todo lo que signifique asistencia, se declaraban diseñadoras de las políticas sociales sin siquiera haber trabajado operativamente en alguna. En otros momentos o para otras colegas, el trabajo educativo se reduce al mero activismo. Se incursiona, por otra parte, en investigaciones de otras disciplinas, que no estaría mal, pero resulta que no se hace el mínimo esfuerzo por estudiar y teorizar sobre la misma profesión. Los planes académicos son enciclopédicos, poco manejables y ahora además teñidos o disfrazados, diría yo, de tecnocracia. En fin, hay mucho que hacer para reposicionar al trabajo social y lograr reconocimiento en la sociedad. Y una cosa importante es hacer como hoy encuentros para discutir sobre nosotras mismas y nuestra perspectiva profesional y política. Muchísimas gracias. Palabra a Francis. A Elba le voy a pedir que al final presente. Y Francis Ojopi, colega, tiene la palabra. Muchas gracias, colega. Muchas gracias por la invitación a la asociación. Y bueno, yo voy a compartirles un poquito lo que ha sido la experiencia de trabajo social desde la intervención en el Hospital Roberto Galindo de la ciudad de Cobija, que hasta hace menos de 2 semanas era el único hospital de segundo nivel para atender a todo el departamento de Pando. Entonces, nosotros hemos tenido desde la fase de preparación una intervención por parte de trabajo social, desde lo que es la capacitación y la adaptación en lo que son las medidas de bioseguridad, apoyando tanto a nuestro personal de salud como a los usuarios y sus familiares en esta capacitación y ambientándonos un poco a lo que era esto de la pandemia, que para todos era una novedad, ¿no? Como decía un poco quien me antecedía, no debería haber sido una novedad porque este tipo de pandemias ya se han dado, si bien se han dado hace muchos años, ya la humanidad las ha atravesado, pero sí ha sido algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar todos y algo novedoso. Entonces,
parte de nuestra intervención dentro de la fase de preparación fue la capacitación y la adaptación, ¿no?, a estas medidas de bioseguridad, apoyando en el uso de barbijo, en el lavado de manos, en el quédate en casa, y desde el hospital también apoyando a nuestros pacientes y a sus familiares. Además de eso, hemos realizado el apoyo en lo que es el control y la restricción al nosocomio, ¿no? Porque si bien ya habían brotado 3 o 4 casos al principio de la cuarentena, la población todavía no tenía el concepto claro de lo que significaba esta pandemia. Entonces, no estaba mucho acatando esto y todavía había mucha afluencia en el hospital. Entonces, ahí también hemos intervenido. Y ya en esta fase de preparación, lo que nos llevó a realizar desde nuestra intervención fue la valoración social de pacientes con sospechas de COVID, porque si bien hubo un impacto en la salud, hubo también un impacto social muy grande, ¿no? Muchas personas pensaban que tenían los síntomas, muchas personas pensaban que ya tenían la enfermedad por tener dolor de cabeza, por tener fiebre, por la mala información en las redes sociales. Y ahí también nosotros tuvimos que intervenir un poco, brindando una información adecuada de la mano de nuestros colegas del sector de salud. Entonces hemos tenido algunas anécdotas en esta fase de preparación, como es el caso del fallecimiento de una niña que falleció por una neumonía, que al final no se confirmó que era COVID, pero sí muchas personas dentro del nosocomio tuvieron como una distancia con esta situación y era una niña de escasos recursos. Entonces, como trabajo social intervenimos inmediatamente apoyando a la familia, haciendo las gestiones necesarias para poder darle una cristiana sepultura. Y bueno, entre estas anécdotas en la fase de preparación ya pasamos a lo que es la segunda fase, que fue la fase de contención. En esta fase de contención nosotros realizamos, creamos estrategias sociales como fue la conformación de un equipo de voluntariado que nos apoyó en brindar alimentación a los familiares de pacientes internados en el hospital. Porque como estábamos en una cuarentena total, las personas no podían circular por la ciudad, no podían buscar alimentación, no podían buscar trabajo para poder tener los medicamentos. Entonces lo que hicimos fue conformar un grupo de voluntariado que todos los días durante casi 50 días brindó alimentación a los familiares de pacientes que ya se encontraban en el hospital. Además de ello, teníamos otro tipo de voluntariado de personas que nos apoyaban con medicamentos, cestas básicas, inclusive hasta ropa, alojamiento para personas que necesitaban, que habían venido del área rural antes de que comience la cuarentena y se habían quedado en el hospital. Entonces la cuarentena se puede decir que los agarró desprevenidos en el hospital y que tuvieron que permanecer ahí durante todo ese tiempo. Estamos hablando de alrededor de unas 40 o 50 personas, más o menos. Entonces, en esta fase de contención, dentro de lo que fue el accionar social, nosotros lo que hicimos fue crear estrategias sociales para poder apoyar a estas personas que se encontraban dentro del hospital, ¿no? Y ya desde este mes pasado, más o menos el 4 o 5 de junio, fue que vino como una avalancha de casos, después de haber un silencio epidemiológico de más de 40 días, empezaron a dar casos positivos de una manera bastante repentina, y de los 4 o 5 casos que teníamos hasta el 4 o 5 de junio, ahorita tenemos más de 700 casos positivos. Entonces, en esta fase de mitigación para trabajo social,
ha sido un poco preocupante, ¿no? Porque no somos muchas trabajadoras sociales dentro del nosocomio y porque tuvimos que llevar el trabajo social un poco más allá. Hubo una intervención social bastante diversa. Estuvimos de la mano con médicos, enfermeras, hemos realizado la valoración social de familias con personas positivas, de familias que no tenían la alimentación adecuada, de familias que no tenían cómo comprarse los medicamentos, pese a que supuestamente estos medicamentos son gratuitos por el seguro de salud. Los medicamentos se habían acabado, entonces ahí fue que reforzamos un poco nuestro trabajo y hemos gestionado bastante apoyo y hemos recibido como hospital también bastante apoyo. Hace 2 semanas, bueno, de una forma emergente, se tuvo que habilitar el hospital de tercer nivel, Mesuti, en la ciudad de Cobija, mismo que recién hace unos pocos días ha sido equipado, porque ya el hospital Roberto Galindo ha rebalsado en lo que es la atención, ha superado mucho a nuestro personal de salud. Hemos tenido muchas bajas médicas de nuestro personal de salud y esta situación ha llevado a que de una u otra manera este hospital de tercer nivel, que todavía no estaba equipado, sea habilitado. Entonces, pienso yo que desde la intervención de trabajo social en una situación como la que hemos atravesado y seguimos atravesando, es diversa. No son objetivos, digamos, pautados previamente, sino nuestra intervención ha sido y sigue siendo a medida de la necesidad que nosotros podemos identificar aquí a nivel regional. Yo sé que en ningún lugar se vive lo mismo, yo sé que en ningún lugar, en ningún departamento están pasando las mismas situaciones pese al contenido de la pandemia por la cuestión económica, por la cuestión laboral, por la cuestión social. La ciudad de Cobija no está caracterizada por ser una ciudad con un movimiento económico muy fuerte, y esto ha repercutido de forma negativa en lo que es los problemas sociales a nivel económico, a nivel educacional y también a nivel de la salud. Entonces, creo que dentro de lo que fue nuestra intervención y sigue siendo, la coordinación interinstitucional ha sido una herramienta fundamental y un pilar fundamental dentro del trabajo que se viene realizando, pese a tener tantas deficiencias en el área de la salud. Entonces, queridas colegas y queridos espectadores, queridos trabajadores y trabajadoras sociales, yo simplemente desde donde estoy, pedirles que sigan sumando, que sean mucho más fuertes de lo que ya somos y que sigamos trabajando por la población que está a nuestro alcance, sin olvidarnos de tomar las medidas de bioseguridad necesarias y sin olvidarnos de lo que es la esencia de nuestra profesión. Muchas gracias, querida colega Ivonne. Muchas gracias, Franci. Ahora vamos a dar la palabra a Yolanda Muñoz. Adelante, colega. Yolanda tiene la palabra. Muy buenas noches, distinguidas colegas. Agradecer por la invitación que nos ha hecho Ivonne para poder participar juntamente con las colegas presentes para conocer un poquito de la experiencia que vamos viviendo, particularmente en la ciudad de Potosí. Yo he preparado el tema haciendo una pequeña contextualización del problema del coronavirus y parto indicando de que la presencia del coronavirus en nuestro país
pues se remonta al mes de marzo del 2019 con la llegada de dos compatriotas nuestras de Italia a las ciudades de Oruro y de Santa Cruz, y quienes dieron positivo, y a partir del cual se declara inmediatamente en nuestro país una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria que hace que el gobierno pues plantee una cuarentena rígida hasta el 30 de marzo, que posteriormente se prolonga hasta el 10 de mayo para luego ingresar en una cuarentena dinámica. Esta situación ha hecho de que el gobierno paralice completamente todas las actividades, fundamentalmente las actividades educativas. Paralizó todos los ciclos educativos, prohibió todo tipo de reuniones públicas que aglomeraban a más de 1000 habitantes, prohibió todo tipo de reuniones privadas y públicas con el único propósito de evitar la propagación de la enfermedad. Frente a esta situación, el gobierno plantea una organización fundamental que se encargue exclusivamente de la pandemia, un gabinete que sea responsable de la atención del coronavirus. Sabemos que nuestro país ha estado en una situación sanitaria precaria, pues nos dejaron con un sistema de salud muy pobre. Entonces han tenido que proveer de los elementos más necesarios para que puedan hacerse cargo de la atención del coronavirus en este tiempo. Por otra parte, se hacen también pequeños esfuerzos para poder proveer de respiradores a cada uno de los hospitales que se habían destinado para la atención del coronavirus a lo largo y ancho de nuestro país. Como prácticamente la cuarentena había paralizado todo el aparato estatal, había paralizado gran parte del comercio, había paralizado la actividad privada, no le quedó otra al gobierno que implementar medidas de contingencia social y de mitigación económica, planteando para aquello bonificaciones tanto para los desempleados, las mujeres embarazadas, los ancianos y los padres de familia que tenían hijos en edad escolar en los diferentes niveles, tanto primario como secundario, de colegios públicos y privados. Estas medidas que planteó el gobierno oscilaban entre 300 y 400 bolivianos que fueron distribuidos por el sistema bancario de acuerdo a un cronograma establecido por el mismo gobierno. Estas son algunas medidas que se hicieron para mitigar los problemas de la población, pero tampoco dejó de lado a la banca, tampoco dejó de lado a la empresa privada, a quienes básicamente les otorgó también un soporte económico para poder solventar de alguna manera sus deudas y particularmente solventar los salarios de los trabajadores. Estas son algunas medidas que se realizan en nuestro país para contener de alguna manera los efectos de la pandemia. En este escenario, en estas circunstancias, es que prácticamente pues, nos desenvolvemos los trabajadores sociales, enfrentándonos a una pandemia sin precedentes que hasta este momento no se nos había presentado anteriormente. Una pandemia cuyo desplazamiento prácticamente, cuyo contagio es de rápido ejercicio, diríamos, en la población, y que eso ha hecho de que los trabajadores sociales cambien drásticamente su forma de actuar. Básicamente esta situación ha movido nuestro cotidiano quehacer profesional para poder adecuarnos a las nuevas exigencias, adecuarnos a las nuevas demandas que provenían particularmente de la cuarentena, del aislamiento y del propio coronavirus. En ese sentido, básicamente los trabajadores sociales nos hemos tenido que poner a pensar no solamente en lo social, sino también en lo social articulado a lo económico y a lo psicológico como consecuencia de la emergencia de la pandemia. Pero no solamente nos hemos puesto a pensar en esta situación, sino fundamentalmente a ver qué cambios teníamos que realizar dentro de la profesión para poder atender las contingencias de la pandemia. Una atención que la hacíamos de forma personalizada, una atención en la que pensábamos básicamente en lo personal,
o ya no lo podemos hacer. No únicamente podemos pensar en lo personal, sino también tenemos que pensar en lo virtual, porque ahora las exigencias actuales hacen de que nuestra intervención también se digitalice, se virtualice. Y entonces para aquello, como trabajadores sociales, tenemos que estar preparados. Pero lo más interesante es que en estos últimos tiempos pues, se ha visualizado más lo social, se ha visualizado más la problemática social. Y entonces prácticamente somos los trabajadores sociales como expertos en la atención social y en la intervención social los llamados a atender todos estos problemas prioritarios y de emergencia. Ciertamente no es la primera vez que vamos a trabajar en estas situaciones. Muchas veces ya hemos trabajado en situaciones, por ejemplo, de desastres medioambientales. Hemos trabajado en desastres naturales y también hemos trabajado en situaciones de epidemias, por ejemplo, con el H1N1. Hemos trabajado con el problema del VIH-Sida, que tiene ya una presencia larguísima de 30 años en nuestro país, y hemos estado acomodando nuestros instrumentos y acomodando nuestra intervención para poder atender las demandas de la población que se encuentra involucrada dentro de esta problemática. Entonces, por otra parte, como trabajadores sociales, nosotros hemos tenido que ajustar, acomodar. Básicamente hemos tenido que recrear muchas de nuestros instrumentos de intervención para ajustarlos a las exigencias que nos llaman y nos permite actuar la pandemia. Entonces, dentro de este contexto yo quisiera hacer referencia a algunas de las experiencias que vienen desarrollando nuestras colegas en las diferentes áreas de intervención. Así, por ejemplo, tenemos que en el área de salud las colegas han estado haciendo trabajos interesantísimos. Ellas han presentado un plan de contingencia a partir del programa de prevención y promoción de la salud, que viene a ser el brazo derecho de la política de salud, a través de la cual han estado realizando acciones de mitigación de la pandemia. A través de este programa también han estado dando apoyo psicosocial a todos aquellos individuos que habían contraído el coronavirus. Pero no solamente su labor se quedó ahí, sino que también ellas han estado haciendo la identificación de las personas contacto con quienes ellas iban a poder contactarse para poder informar de la situación de desarrollo de la enfermedad del paciente y mantener informada a través de este contacto a la familia. Por otra parte, también han ido trabajando con las familias, haciéndoles conocer los protocolos que deberían seguir y, por otra parte, todo el proceso que tenían que seguir ellos para evitar el contagio al interior de sus familias. Estas colegas, asimismo, han estado realizando investigaciones diagnósticas con estas familias para ver dónde se encontraban las familias más vulnerables. Para esto han estado utilizando las fichas sociales, donde han ido registrando información valiosísima que posteriormente han estado utilizando las autoridades sanitarias que se encontraban en primera línea de acción con el coronavirus. Asimismo, las colegas del área de salud han estado haciendo investigaciones socioeconómicas para ver fundamentalmente en los sectores más empobrecidos de la ciudad de Potosí, dónde se podía identificar aquellas familias que se encontraban en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Para esto han ido utilizando las famosas carpetas familiares que han sido de mucha utilidad, donde se registran básicamente toda la información de todos aquellos pacientes que recurren a los centros de salud y que en este momento sirvieron básicamente para identificar y profundizar en la identificación de las familias que se encontraban en extrema pobreza y en pobreza. Esto ha servido para que la gobernación como el municipio puedan otorgar las canastas familiares precisamente a estas familias de más escasos recursos económicos y que eran las más vulnerables. Por otra parte, las colegas del área de salud han estado realizando a través del programa de educación para la vida diferentes programas educativos, ¿no? Pequeños programas educativos que los han ido pasando por las vías de comunicación,
fundamentalmente por las redes sociales y por los programas de telemedicina para toda la ciudad de Potosí. Programas que han sido altamente valiosísimos porque han sido programas que han ido educando a la población, que han ido informando a la población y que han hecho que la población tome conciencia del problema del coronavirus. De esta manera, creo yo que de alguna manera hemos evitado que la propagación de este mal pues se disemine por todo nuestro departamento y que las cifras no sean tan altas como en otros departamentos. Asimismo, estas colegas han hecho una labor interesantísima de elaboración de material educativo para las personas de la tercera edad. Con ellos han estado haciendo programas para poder fortalecer la autoestima, fortalecer el estado físico y el estado emocional de estas personas, porque como se había dicho, pues el coronavirus atacaba más a las personas adultas mayores y que de alguna manera había hecho de que ellas contraigan un miedo, hasta pánico diríamos, con la enfermedad. Estos programas han ido de alguna manera amortiguando en esta población esa desesperación en la que se encontraba y esos estados de ansiedad que se estaban presentando en esta población. Bueno, estos son unos pocos ejemplos de las compañeras que vienen realizando acciones en el área de salud. Pero me interesaría también darles a conocer aquellas acciones que vienen realizando los compañeros que andan trabajando en el área educativa. A pie que como trabajadores sociales hemos logrado finalmente incursionar en el área educativa. Hemos logrado introducirnos en las escuelas y colegios. Ya tenemos una presencia de unos 10 años, empezamos con muy pocas colegas y hoy tenemos la enorme satisfacción de poder decir que aproximadamente 60 colegas vienen trabajando en el área de salud. En el área, perdón, de educación. Pero lo más sobresaliente en esta época de pandemia es que los colegas del área educativa han logrado articular a la Dirección Distrital de Educación. Entonces, la Dirección Distrital de Educación, las juntas escolares, los directores de los diferentes colegios y escuelas donde están trabajando los trabajadores sociales, juntamente con nuestros colegas, han implementado un plan de contingencia en forma conjunta para poder paliar de alguna manera las necesidades y los problemas que se presentan fundamentalmente en la población de las diferentes escuelas y colegios donde se hayan trabajando nuestros colegas. Ellos han estado realizando una investigación diagnóstica fundamentalmente entre padres de familia y estudiantes de quienes contaban o no contaban con los medios necesarios para poder seguir una educación virtual, ¿no? Y encontramos resultados que una buena cantidad de la población estudiantil pues no contaba ni con computadoras ni con celulares para poder llevar adelante esta educación virtual. Esto ha hecho de que se reúna esta comisión de la Dirección Distrital, directores, padres de familia y trabajadores sociales para plantear estrategias de qué forma podrían ellos proveer a estos estudiantes que no contaban con estos medios para que ellos puedan seguir una educación virtual. Por otra parte, los trabajadores sociales del área educativa han estado promocionando y fortaleciendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de programas educativos vía WhatsApp y por las redes sociales. Esto ha sido bien importante, ya que se ha tenido la felicitación de las autoridades y ya que los padres de familia han estado muy satisfechos porque se vaya promocionando los derechos del niño. Asimismo, los colegas han estado haciendo estudios diagnósticos, investigaciones diagnósticas, para poder identificar a las familias más necesitadas de las diferentes escuelas y colegios. Han podido identificar a las familias más vulnerables, aquellas familias que se encontraban en pobreza y en extrema pobreza, y a través de esta información pues la gobernación y la alcaldía ha podido llegar con las canastas familiares y poder mitigar de alguna manera la situación económica de estas familias y fundamentalmente la situación alimenticia de las mismas. Por otra parte, nuestros colegas a nivel del área educativa, internamente, ya ellos como trabajadores sociales, juntamente con los directores de los diferentes establecimientos y los padres de familia, han ido haciendo colectas de víveres
en todos los establecimientos y con todos los padres de familia. Esto ha hecho de que estos víveres lleguen a las familias más empobrecidas de las escuelas y colegios donde vienen trabajando. Entonces, estos colegas han venido realizando trabajos muy interesantes. Por otra parte, han estado planteando programas de capacitación en diferentes temáticas, fundamentalmente en las temáticas del TIC, para que tanto profesores como estudiantes puedan prepararse en el manejo de estas técnicas de información y comunicación, pero no solamente para ellos, sino también para el público en general, para que a partir de los montos recaudados con estos cursos se pueda mitigar o se pueda comprar estos elementos que los estudiantes necesitan para seguir su educación virtual. Entonces son aspectos bien importantes, si bien es cierto pequeños, pero muy importantes para poder resolver problemas emergentes de la pandemia. Los colegas que se hayan trabajando en otras áreas como la seguridad social, en otras áreas, por ejemplo, como los SLIMs y las defensorías, también han estado realizando trabajos interesantes. Hoy más que nunca la pandemia ha traído de que crezcan los problemas de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil. Han estado atendiendo por turno muchos de los llamados de niños y adolescentes que venían sufriendo estos problemas. Y han estado haciendo trabajos en forma conjunta con la Fiscalía en algunos casos porque se han ido presentando inclusive problemas de abuso sexual. Entonces, esto se ha ido tratando de forma muy discreta y han ido resolviendo estos problemas juntamente con los directores de los colegios, ¿no? Porque en la mayoría de los casos es gente adolescente que ha caído en este tipo de situaciones. Por otra parte, yo quiero resaltar también la labor del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales, quienes presentaron una ley de mitigación del impacto de la cuarentena con relación a la subsistencia de personas naturales cuya condición económica es precaria y que son independientes o trabajadores por cuenta propia. Una ley bastante interesante que lamentablemente no fue aprobada por la gobernación, pero que sirvió de base, que fue básicamente de donde partieron estas autoridades para poder plantear las acciones de contingencia social y atender las problemáticas de este tipo de población. Entonces, encontramos esta serie de ejemplos. También vemos que las trabajadoras sociales del área de seguridad social han estado llevando adelante actividades de acompañamiento y de apoyo a los profesionales que se encontraban en primera línea, otorgándoles la información más importante sobre las familias de aquellas personas que habían contraído el coronavirus. Asimismo, las colegas han estado haciendo el cobro de los bonos y de los sueldos de todas aquellas personas que se encontraban internadas en los hospitales del Seguro Social. Entonces, esos son unos cuantos de los ejemplos que yo puedo dar que se han estado haciendo, que no son todos obviamente, que hay mucha más acción que se ha estado realizando al interior de nuestra ciudad, pero que son un ejemplo a mostrar cómo prácticamente nuestras colegas han hecho grandes esfuerzos desde sus conocimientos, su experiencia profesional y el manejo de sus instrumentos técnicos operativos, cómo los han ido creando y recreando para acomodarlas a las nuevas circunstancias que les exigía en este momento una intervención totalmente diferente, una intervención de tipo virtual, diríamos, y que básicamente ahora sí nos llama a la reflexión. Yo considero que es el momento en que todos los trabajadores sociales deberíamos ponernos a pensar muy en serio cómo vamos a enfrentar nuestro quehacer profesional, cómo vamos a abordar nuestra intervención social a través de los cambios que tenemos que hacer con estas nuevas problemáticas que se emergen de esta pandemia, que seguramente no va a ser por un tiempo corto, sino que más bien al parecer todavía tiende a quedarse por mucho tiempo. Y esto nos llama a que nosotros podamos pensar en cómo vamos a cambiar nuestros instrumentos, cómo vamos a hacer las modificaciones a nuestra intervención, cómo vamos a crear o recrear nuestros instrumentos técnico-operativos.
Y para esto creo yo, colega, que uno de los instrumentos que podíamos utilizar, difundirlo y profundizarlo, son la inteligencia emocional y la neurociencia en el trabajo social, que podrían ser instrumentos valiosísimos en este tipo de intervención y para poder atender este tipo de problemáticas. Seguramente no son los únicos y seguramente vamos a poder plantear y seguramente las colegas también van a poder plantearnos algunas otras estrategias a partir de las cuales podamos construir nuevos instrumentos de intervención y podamos realmente encaminar nuestra profesión por estos rumbos que nos exige la actual sociedad. Gracias, Muchas gracias, colega. Yolanda. Muy amable. Podemos dar la palabra a Elba. Elba, por favor, puedes participar y luego continúa Nora. Muy bien, muchas gracias, colegas de Trabajo Social. Un especial agradecimiento a Ivonne Nogales por haberme invitado a ser parte de este panel. Entonces, en mi explicación, yo voy a ir ya restringiendo algunas cosas que había planteado, que las otras colegas ya los han planteado, tomando en cuenta que los objetivos de este panel están orientados a exponer los problemas y posibilidades de intervención del trabajo social en el contexto de la pandemia desde la experiencia boliviana, pero ligada al acontecer mundial, y visualizar las funciones de los trabajadores sociales en las distintas fases del desarrollo de la pandemia, especialmente en los campos de la salud y educación. Yo he preparado una presentación que básicamente va a estar centrada en 4 aspectos. Uno, el de consideraciones generales, donde voy a poner de relieve cómo debiera entenderse la pandemia para tomar las medidas más adecuadas a nuestro contexto y a nuestra realidad. El segundo, las características de la pandemia en nuestro contexto y el impacto que está generando. Y el tercer punto, las medidas desarrolladas por las diferentes colegas en los servicios de salud, de educación, casas de acogida, centros infantiles, educación, proyectos de desarrollo, tanto de entidades públicas como privadas, para la cual he hecho una pequeña exploración, muy superficial por cierto, pero exploración al final, y las medidas requeridas y esperadas del trabajo social de cara a la pandemia. Entonces, en ese marco vamos a proseguir con la presentación. Primero, planteando en consideraciones generales que la pandemia del COVID es considerada por la mayoría de los países como una crisis sanitaria, y la ONU, por esta razón, ha considerado que la coordinación internacional frente a la pandemia de los países tiene que ser liderada por la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. La situación actual es considerada como una emergencia de salud pública internacional y como una crisis sanitaria para los países. De hecho, en nuestro país se ha agarrado este concepto también de que la pandemia ha generado una crisis sanitaria. Desde el enfoque sistémico, como es el enfoque central del trabajo social, desde mi opinión, reducir el impacto de la pandemia a una crisis sanitaria conlleva limitaciones de acción para abordar la pandemia en sus impactos y en su integralidad, porque ciertamente la pandemia no solo afecta la parte de los servicios de salud y la salud de la población, sino que también las otras dimensiones de la vida. Porque el concepto de crisis se entiende como una perturbación temporal de un estado normal. En este caso, una afectación temporal a la estructura sanitaria y a la política de salud del país, que ya por sí misma es insuficiente, inadecuada para resolver los problemas de salud y mucho más para prevenirlos por el enfoque biopatogénico sobre el que está desarrollado esta política y el sistema sanitario, porque está centrado en la curación de la enfermedad y en la prevención de la enfermedad
y el tema de las determinantes de la salud que hacen a la generación de condiciones de vida y existencias saludables no han podido ser aplicadas debidamente. Entonces, el otro aspecto importante es que al conceptuar la pandemia como una crisis sanitaria, esto conlleva a dar prioridad solo al marco sanitario sobre los demás efectos. Y aunque el impacto de la pandemia a diario nos está enfrentando no solo a las trabajadoras sociales, sino a todos los trabajadores de salud, de educación y de otros sectores, a pensar más allá de nuestras competencias. Nos está mostrando la necesidad de coordinar, de realizar vinculaciones intersectoriales para abordar los problemas en su verdadera complejidad, para sostener las medidas de contención y mitigación que están siendo implementadas por el gobierno y que también serán necesarias para las medidas de construcción de la nueva realidad post-pandémica. Entonces, desde estos argumentos, los impactos de la pandemia y las medidas asumidas para detenerla y atender a los enfermos, además de generar crisis económica, crisis sanitaria, está generando crisis económica, está generando crisis social y hasta cultural y política también a todo nivel, desde el ámbito familiar, comunal, municipal, vamos a ver, crisis que son características propias de un desastre. Porque el desastre designa o se entiende como un evento transformador que destruye y revierte y trastoca el orden que lo precedió, generando la posibilidad de una reconstrucción, sería si las condiciones eran óptimas, de una construcción de un nuevo orden social, en base a las lecciones aprendidas de ese desastre. Por estas razones yo me voy a referir a la pandemia más dentro del concepto de desastre que de pandemia, por el carácter integral que tiene el concepto de desastre. Ahora, ¿cuáles son las características de la pandemia del COVID en el contexto boliviano y su impacto? En trabajo social estamos conscientes que aunque el COVID es generado por un agente patógeno y los síntomas de la enfermedad son similares en todos, el impacto en la vida y la salud es diferente de un grupo social a otro, por los factores que determinan los procesos de salud e enfermedad. Es decir, que cada sujeto enfrenta y vive la enfermedad de manera diferente dependiendo de las condiciones de vida que tiene, la vivienda, los servicios básicos, la posibilidad de generar sus medios de sustentos, los medios para satisfacer sus necesidades fundamentales, los conocimientos y competencias que tiene para cuidar su vida y su salud, y hasta el tipo de relaciones interpersonales que tiene con su familia y su entorno, y el tipo de participación también en las instancias de decisión, tienen una relación directa con cómo se vive la enfermedad del coronavirus de forma diferente de una familia a otra, de una región a otra, de un municipio a otro y por tanto de un país a otro. Por tanto, el impacto de la pandemia, que si bien es una pandemia universal, es vivida de una forma diferente y sus impactos son diferentes, como se ha demostrado en todo lado. No es lo mismo la realidad norteamericana que boliviana, por ejemplo. En este marco, Bolivia enfrenta la pandemia con un gobierno transitorio cuyo mandato central es el de convocar elecciones en el tiempo más corto posible, con un 70% de parlamentarios afines al anterior gobierno, con personal jerárquico y profesional de entidades públicas del nivel central afines al anterior gobierno, además de gobernaciones y alcaldías en su mayoría afines al anterior gobierno. ¿Esto qué genera? Genera una dificultad de coordinación interinstitucional para abordar las políticas públicas adecuadas en las diferentes etapas de la pandemia. Es así, por ejemplo, un ejemplo de esto es que el 10% de presupuesto que el gobierno de Yanine Áñez ha sacado en un proyecto de ley, hasta ahorita sigue durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento, ¿no ven? La Asamblea Legislativa no ha sido sancionada hasta este momento y eso tiene un impacto.
una población dividida por la lucha ante el fraude electoral, de conflictividad permanente de sectores afines al MAS que buscan su retorno, abundantes denuncias de corrupción, información falsa sobre la realidad económica, un sistema de atención de salud gratuito en proceso de implementación por la Ley 1152 de febrero del 2019, con prestaciones limitadas en su mayoría para el primer nivel y desde luego un sistema sanitario precario en todos sus niveles que ya estaban colapsados antes de que inicie la pandemia. Ustedes recordarán que antes de que se inicie la pandemia con la llegada de los dos ciudadanos del extranjero, las denuncias cotidianas de la falta de camas, del colapso de los hospitales de tercer nivel, que son casi un solo hospital por departamento en las ciudades más grandes, era de denuncia cotidiana. Entonces, a eso se suman las medidas de ajuste de recursos humanos en materia de salud con la expulsión de las brigadas de médicos cubanos que debilita por lo menos los servicios de primer nivel y el programa SAPSI con los equipos que hacen las visitas domiciliarias para trabajar las determinantes de salud y los mecanismos de participación y control social totalmente debilitados y cooptados a todo nivel que han perdido su importancia para poder participar en toma de decisiones y hacer control social efectivo a la gestión tanto del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales. Además de un 70% o más del 70% de la población económicamente activa inmerso en la economía informal y un sistema de tributos oneroso que castiga a las microempresas y pequeñas empresas y al sector profesional independiente y un sistema bancario fortalecido, robusto y un sector agroindustrial de las grandes empresas robustecidas y aliadas al gobierno anterior. Este panorama genera un complejo escenario para realmente abordar en las mejores condiciones posibles la pandemia. Que en la realidad también se traduce, por ejemplo, en que las responsabilidades de las políticas públicas para las poblaciones vulnerables, como la infancia, niñez, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad, es de los gobiernos municipales y departamentales, por competencia exclusiva que tienen sobre estas, que ciertamente, y con recursos totalmente reducidos. Vamos a hablar que el 68% de los recursos del TGN todavía son manejados por el gobierno central y solo el 26, tanto por ciento distribuidos para los municipios y las gobernaciones que tienen que desarrollar políticas de atención para estos grupos vulnerables de la población. Y también mientras las competencias en materia de salud y educación, así como desarrollo económico productivo, son exclusivas del gobierno central y la justicia es responsable de la protección de los derechos de estos grupos vulnerables. Entonces, ante este escenario, el rol del trabajo social realmente toma mucha complejidad. ¿Por qué? Porque se ven en los municipios y las gobernaciones, se ven enfrentadas a operar con minúsculos presupuestos políticas públicas de desarrollo humano precisamente para las poblaciones que van a ser más golpeadas por la pandemia, por el desastre, porque el desastre y la pandemia no afecta a todos por igual, afecta más a los que están en mayor vulnerabilidad. Entonces, este panorama tan incierto y sombrío con normativas y acciones del gobierno central y las subnacionales para casos de desastre, porque en Bolivia sí tenemos una ley de gestión de riesgos y desastres, que si bien genera una base normativa que obliga, vamos a decir, que responsabiliza a los gobiernos central, nacional y subnacional a tomar medidas de emergencia para atender las pandemias, y les permite movilizar recursos extras, vamos a decir que esta normativa aún requiere ser desarrollada o implementada, ser implementada adecuadamente
para ser efectiva y funcional, porque en la mayoría de los municipios y departamentos, hasta en el gobierno central, su aplicación en esta situación de la pandemia no ha sido la más adecuada. Por ejemplo, allá se establece que los municipios, los departamentos debían establecer los COEs, que son instancias interinstitucionales donde concurren las Fuerzas Armadas, los servicios de salud, de educación, las representaciones de las organizaciones sociales, entidades de la sociedad civil como las ONGs, para que en su conjunto elaboren planes de alerta y mitigación y contención de los desastres naturales. No han funcionado adecuadamente en esta pandemia, ¿no ve? Por ejemplo. La pandemia entonces del COVID ha venido a desnudar y a las limitaciones de las políticas públicas y los servicios que han sido desarrollados hasta el momento para abordar los problemas que aquejan a la población. Este desnudamiento, este hecho de poner de manifiesto las debilidades de las políticas y los servicios, implica también una interpelación muy fuerte a los profesionales como trabajo social que han sido parte del desarrollo de estas políticas, porque si bien los trabajadores sociales nos ubicamos en niveles operativos, también es muy cierto que al igual que muchos otros profesionales, no hemos desarrollado los esfuerzos necesarios como para poder orientar y exigir políticas públicas más adecuadas a nuestra realidad. Entonces, en lo que toca al trabajo social, una profesión al servicio de las poblaciones más vulnerables, esta interpelación nos pega más duro, porque al ver la realidad de manera integral y sistémica, podemos comprender e identificar con mayor precisión el impacto del desastre en las poblaciones vulnerables y por tanto también aportar en el desarrollo de estrategias de abordaje más integral. Pero esta posibilidad de aportar, de contribuir en el desarrollo de estrategias y políticas de abordaje más integral, ciertamente están determinadas por múltiples factores, muchos de los cuales no están bajo nuestro control como profesionales de trabajo social, sino que están bajo el control de las instancias de poder y de otros sectores con los que toca realmente coordinar, trabajar, sensibilizar. Entre las determinantes identificadas para aportar en el desarrollo de estrategias de abordaje más adecuados a la realidad de los grupos vulnerables en situaciones de desastre y de políticas y servicios más adecuados después del desastre de la pandemia, están, por ejemplo, entre los muchos, el nivel del servicio en la que estamos ubicadas las profesionales de trabajo social. Si una trabajadora social se encuentra en el nivel operativo de atención directa a la población, la profesional tiene la oportunidad muy valiosa de acceder a la información de las características particulares de la población atendida y con seguridad a las particularidades necesarias que necesitan ser consideradas para desarrollar mejor las alternativas de solución y optimizar la atención. Pero la forma en cómo están organizados estos servicios, los volúmenes de trabajo que se asignan a estas colegas, acaban arrinconándolas a realizar lo urgente, dejando lo importante que es la información muy necesaria para la toma de decisiones. ¿No ve? Como en el caso de Potosí, cuando la colega nos comentaba que las trabajadoras sociales han participado en la definición de la selección de los grupos vulnerables para que las canastas alimentarias lleguen, eso a veces no es posible en departamentos mucho más grandes y complejos. Si el puesto en el que se encuentra la trabajadora social implica su participación en la toma de decisiones, entonces sí podrá aportar con propuestas concretas para el abordaje, como han sido realizadas por colegas que tienen esta oportunidad. Por ejemplo, elaborando y gestionando mediante proyectos concretos el abordaje de aspectos importantes como el apoyo a sus compañeras de servicio en los servicios de salud, por ejemplo,
a los que están sometidos en primera línea como médicos, enfermeras, que han demandado la atención de trabajo social a sus familias por verse en situación de mucho estrés y prácticamente con limitaciones de interacción por estar en primera línea. Entonces, esto ha generado nuevas necesidades, ha generado la emergencia de nuevos problemas que antes no eran considerados y que ahora requieren ser abordados, ¿no ve? Y también con propuestas concretas de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Ejemplos de este tipo vamos a ver, por ejemplo, que al margen de lo que han hecho a nivel de las gobernaciones, la Jefatura de Promoción de la Salud, por ejemplo, del distrito de Cercado, ha tenido que buscar fondos diseñando ella personalmente los proyectos de agencias de cooperación externa para poder implementar estos servicios tan demandados. Elba, El trabajo del equipo coordinado al interior de las instituciones donde se prestan los servicios en cada uno de los sectores también es una determinante en la medida en que las trabajadoras sociales trabajen coordinadamente haciendo una cohesión de grupo, estableciendo acuerdos de las líneas de acción, de las propuestas que van a llevar adelante, tienen mayores posibilidades de éxito, porque además también de esto, extender el nivel de coordinación a otros servicios, como se ha visto en otros lugares. Por ejemplo, en España, el Colegio de Trabajadores Sociales logra articular el esfuerzo de las trabajadoras sociales de múltiples sectores para dialogar con los tomadores de decisión frente a frente de las demandas y de las propuestas de trabajo social. Estas lecciones desarrolladas en otros lugares también nos pueden ser útiles. En nuestro país y en nuestra realidad, estas coordinaciones intersectoriales todavía están muy a nivel operativo de la prestación del servicio en sí mismo, no de la construcción de propuestas para un abordaje más adecuado. El otro aspecto es la oportunidad de participar en la toma de decisiones que se establecen en momentos de crisis y desastres como la pandemia, que deben ser aprovechadas por las profesionales para mostrar el aporte del trabajo social en las medidas que vayan a asumir. Ya está bien. ¿Ya? Gracias. Ya, bueno, entonces le damos la palabra a la colega Nora Terceros. Adelante, su participación tiene la palabra. Muy bien. Gracias por la invitación, Ivonne. Muy satisfecha de escuchar todo aquello. Vamos a ir a la parte operativa directamente del trabajador social. El trabajador social en salud desde siempre ha estado atendiendo epidemias de chikungunya, del dengue, fiebre amarilla, sarampión, hepatitis B, violaciones, maltratos, etcétera, etcétera. Con todos esos pacientes que ingresan al hospital, mientras dura su tratamiento, el hospital le brinda alimentación, le brinda vivienda. Hay un lugar para que puedan pernoctar. Todos los que llegan, por ejemplo, de Montero, de Guarnes, etcétera, etcétera. Ya. Y hay en las cirugías, por ejemplo, cirugías complejas, necesitamos material quirúrgico de un costo de $5,000, que son prótesis de rodilla, de cadera, y son jóvenes los que necesitan y son de escasísimos recursos. ¿Qué hace el trabajador social? Habla con el traumatólogo le dona. ¿Ya? Y en cuanto a medicamentos, por ejemplo, hay pacientes con enfermedades graves que están permaneciendo hasta 3 meses. En ese lapso tienen un costo de medicamentos muy caros. Entonces tenemos instituciones como Sofía, que nos dona hasta $10,000 para todo su tratamiento. Como nos dona otras personas, también Coca-Cola, etcétera. Rotary Club, pero no en esa cantidad.
Ahora, con la pandemia, el hospital he enviado unas fotografías que ha creado 2 donos para una capacidad de 66 pacientes para terapia intensiva. ¿Ya? A ellos se les da la atención sin ningún tipo de discriminación. ¿Ya? De acuerdo a lo que llegan, los otros que están todavía leves se quedan en emergencia, se quedan hasta en las sillas, en los pasillos, pero no se quieren ir del establecimiento, saben que el que entra ahí va a salir sano. Entonces, el rol del trabajador social, Ivonne, es muy, muy importante. ¿Ya? Las competencias, los roles, las funciones. Es tan importante que tanto el director como gerencia, como todo el personal, es dependiente básicamente del trabajador social, de las decisiones que tiene que tomar. Incluso los médicos especialistas consultan con el trabajador social sobre su problema. Entonces, el trabajador social tiene que estar capacitado, comprometido, ¿ya? Para dar respuestas a estas necesidades de nuestra población. Entonces, nuestra atención con coronavirus es la fase primera de prevención y la fase 2, la población en general, con la reglamentación de protocolos, información educativa, organización, promoción, investigación, detección, atención y aislamiento. Implementado en las siguientes medidas, efectos de las medidas, nuevas situaciones, problema. Entonces, el trabajador social, por ahora, por el problema del coronavirus, está trabajando 12 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la atención hasta la máxima capacidad que tenemos. Y creo que estamos dando respuesta muy importante a nuestra población. Tanto los funcionarios como los médicos, las enfermeras, todos ellos están de acuerdo con todo el quehacer del profesional en trabajo social. Ahí somos 5 trabajadores sociales. Yo soy la jefe de trabajo social hace 34 años. Cada una de ellas está atendiendo cirugía, pediatría, ginecología, medicina. Con todo, completamente todo, integral, para que el que ingresa, que pueda irse ya con un tratamiento resuelto. Entonces, para nosotros no hay hora, no hay día, no hay... les brindamos todo lo que tenemos. Es más, antes cuando no teníamos el seguro universal, no teníamos el 475, no teníamos algunos otros. Entonces, nosotros hacíamos, conociendo las políticas sociales del Estado, de la gobernación, del municipio, de la comunidad y de la institución, siempre racionalizamos esos recursos en beneficio de los que menos tenemos. Y ahora que tenemos todo, ¿ya? Aún existen problemas, por ejemplo, al adulto mayor, los discapacitados, los niños, niñas, las violaciones, los maltratos. Entonces, las competencias, los roles, las funciones del trabajador social es sumamente importante y determinante. Por eso que las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales son comprometidos, tienen vocación,
actúan con equidad, con justicia, con ecuanimidad, con responsabilidad. Eso es lo que quería remarcar, Ivonne, en cuanto al rol del trabajador social. Muchas gracias, Nora. Bueno, con esta última participación de la colega Nora, concluimos esta primera parte. Esperamos que nos sigan el día de mañana, a esta misma hora. Tengan ustedes muy buenas noches.